¿verdad? Y terminamos el ejercicio 1, pues debemos. Borramos la información correspondiente al ejercicio 1 y con eso cumplimos. Entonces, guardar como ejercicio 2. Voy a borrar la información. Profe, Sí. Dígame. disculpe, al final de la clase puedo quedarme a comentarle una cosa. Bueno, me parece adecuada tu estrategia. ¿Quién soy? Gracias. Erubey. Correcto. Si no se les olvide, ¿verdad? Tenemos que recordar, pero ya el lunes pues ya vamos a estar aquí. Ya no vamos a transmitir, entonces tengan cuidado, porque pues, ya no se va a transmitir pues la clase. Voy a estar nada más aquí en presencia, obviamente. Para que tengan cuidado, ¿verdad? Buscando ver dónde está la clase. No, ya. ¿No vas a grabar? ¿Vale? ¿No vas a grabar? No, sí, voy a. Bueno, las grabo, debe estar aquí. ¿Se va a quedar sin protección en YouTube? No le hago, tampoco no creo que es muy importante. Me vale. Pues sí, pero pues me van a pagar, llevo ganado como 1,000 pesos, pues tú vas a comer. Pues está bien, pero no se crean que así como que, ay, no voy a vivir con eso. No creo, diría Alex. Pues, no, tampoco no pasa nada. No pasa nada que se quede en mi canal. Sí. No creo que a muchos les va a interesar. O sea, ay, vamos a sufrir por la falta de canal. Porque había un capítulo, compañera, tiene como de los 3,000 capítulos que había grabado, usted vio uno. Pero me hizo perder ahí. Perdí, perdí audiencia. Pues. Pero no sé. Bueno, aquí están los datos pues del ejercicio número 2 de arrendamiento de dinero. ¿De acuerdo? Bueno, mañana comenzaremos. Profe, Mañana. me está compartiendo. Ah, perdón. Ahí. Bueno, había borrado la información que se estaba haciendo. Ahorita entonces no se perdieron de nada, pero ya aquí está la información, ¿no? Ya saben, el ejercicio, pues, tienen los datos de sueldo, ¿verdad? Y los datos de arrendamiento, además de las deducciones. Eso es lo que contiene el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces déjenme compartirlo con ustedes. Andaba como fuera de onda. Ahora sí que ya todos estamos aquí, ¿no? Bueno, entonces recordarles que nuevamente el lunes ya se supone que todos vamos a estar aquí. Transmisiones. En vivo, ¿verdad? Bueno, pues entonces comenzamos, si les parece, ya aquí tenemos los cuadros para comenzar el ejercicio. Ya se supone que ya están borrados, entonces vamos a pasar la información de los, ¿verdad? La información de los. Lo primero que vamos a hacer. ¿No ficha? Ahí. Sacamos los totales.
vamos ya todos, chicos. Semana en la que menos han venido, supongo que es porque andan en la feria. Quiero pensar. O dicen, vamos a aprovechar la última semana de transmisión. No he ido. No. Ni tengo en planes, la verdad. No, entonces. Este video ahí, pues. Ya nos ha ido todos, ya chicos. Hemos ido una vez. Aunque a veces les decía que sacaba mi billete de 200, iba y los gastaba al casino, y hasta que me dure. No duraba tanto. De verdad ya podía cobrarlos para. Podía cobrarlos para irme a gastar al casino. Es una buena idea. Yo no, yo creo que ahora que vaya a Las Vegas. Es que. Bueno, ahí vamos a todos, chicos. Bueno, multiplicamos, ya saben, este valor por el 35%, la deducción ciega, ¿verdad? Y esto lo hacemos cada fecha, ¿vale? Los ingresos por la deducción ciega del 35%, y ese sería en inicio. Recordar, pues aquí el ejercicio dice que hagamos la deducción ciega en pagos provisionales y en anual, pues hagamos la comparativa para ver cómo, ¿vale? ¿Verdad? Siempre es el porcentaje establecido, ¿verdad?, en la ley para la deducción, ¿vale? Siempre que utilices deducción ciega, claro, si usas gastos, ahí tendrás que meter todo el reporte de gastos, ¿sí? Ya dejarías de aplicar el 35. Lo más común en la práctica es que todo el mundo se le da el 35, ¿eh? Entonces, pues están en los despachos que lleven arrendadores, saben que les aplican el 35, ¿no? Pero no está fácil, ¿no? Ahí divides los ingresos al 50%. Todo se divide. Y es el pago por separado. El pago por 5%. Es que es lo mismo. Pero no sé. Pues debería subirle la información de profesionales. No, técnicamente sí lo debería de permitir. Bueno, pasamos nada más el predial, obviamente. Es la única deducción. Tomamos las deducciones autorizadas, ¿verdad? Y ese sería el total de deducciones autorizadas. Recordar que cuando utilizas deducción ciega, lo único que puede restar además es el predial. Ninguna otra deducción se puede meter cuando aplicas deducción. Bien, hasta ahí ya vamos todos, chicos. Sacamos la utilidad fiscal, obviamente, restando a los ingresos las deducciones autorizadas. Ingresos menos deducciones. Y como ven, pues es la fórmula tradicional de la utilidad fiscal. Ingresos menos deducciones. Como la suma, restamos la PTU pagada, pero pues creo que no viene ningún dato de PTU. Puede venir, por supuesto, debería de restar el segundo trimestre. Pero no viene nada, entonces pues se queda así. Y ya sacamos la utilidad básica. Se restan estos conceptos. ¿Perdón? Bien, hasta ahí vamos a todos, chicos. ¿Cómo? No puede ser si él... Profe, Sí. en el total de deducciones autorizadas, ¿puede poner la fórmula de los 302.890, por favor? La suma de este cuadro. El total siempre es la suma.
todos los conceptos. Y por cierto, no sé, para las clases presenciales yo he pensado pues aún seguir usando la computadora para hacer los ejercicios. No sé, ustedes busquen una cosa diferente. Porque este está cortito, el de Renanito está muy cortito. Pero nos falta el integral, que se van a venir todos los capítulos, ¿no? Van a venir los 9 capítulos. Entonces, ese día está un poquito más razonable. Entonces yo creo que hay que seguir usando la computadora. Y antes, el primero y el segundo parcial lo hacemos a mano y el tercero era en computadora, pero pues ya. Vamos a avanzar en esta tecnología. No se les olvide que estas prácticas vencen el lunes, ¿no? Pero ya las pueden subir si las terminamos. Ya la de ya la puedes subir. También me entiendo. Recuerden que ya nada más nos quedan 3. Bueno, este y otros 2 temas, ¿no? Ya fue. Y obviamente el integral, ¿no? Es el que va a venir en el examen. Y además en el trabajo final. Bueno, aplicamos pues la tabla número 10 y es 10. Ustedes han sido capacitados para eso. A ver, pues ahí coincidimos con estos resultados. Bueno, sacamos el 10% de las retenciones de personas morales, el monto por una de personas morales, por el 10%. Y obviamente es el 10%. A cargo la resta de sus dos contos. ¿Qué pasa si alguno da negativo? Bueno, se tiene que poner 0, ¿verdad? Recuerden que el pago provisional no da saldo a favor, simplemente te das impuesto a pagar. No es el caso, pero puede pasar. Pero el ISR neto acá no puede dar negativo. ¿Verdad?
Bien, ahí vamos todos, chicos. Sí, coincidimos con esos resultados. Bueno, tenemos que hacer aquí la deducción de inversiones para comparar, a ver si nos coincide, qué nos conviene más, si aplicar la deducción ciega o la deducción de gastos, ¿verdad? Entonces, saben, aquí son edificios. El dato, viene aquí en los datos, el valor del inmueble arrendado, 2.524.300. La fecha de adquisición es en febrero de 2004. Y el monto original de la inversión, 2.524.300. Meses y es el 5%. Este es el procedimiento de depreciación, ¿verdad? Que ya hemos visto en actividad. La depreciación histórica del MOI por la tasa entre 12 por 2. El INPC de adquisición, febrero de 2004. Recuerda que tomamos 4 decimales no redondeados. Y aquí seguimos. Vamos a preguntar. La depreciación actualizada, la depreciación histórica por ahí. A ver si coincidimos con esto. Bien, pasamos el total de los gastos, ¿verdad? Revisando siempre, obviamente, que no haya nada fuera de lo normal aquí en este cálculo, ¿no? Está el predial, impuestos y derechos, agua, asegurada inmueble y mantenimiento. Sí, está bien. Los pasamos aquí. Y obviamente sacamos la suma. Y este es el total de gastos, ¿verdad? Tomamos la de inversiones más los gastos. Y nos vamos a todos, chicos. Sí, profe. La ausencia de previa la sacamos de acá de arriba, obviamente. El total de opciones autorizadas y obviamente tomamos el mayor de los dos. Vamos a la opción de max, ya se acuerdan que se la habíamos usado al principio, pues la podemos usar aquí. Máximo. Esa sería la deducción anual, ¿no? La mayor. Profe, ¿le podría regresar a la tablita de total de gastos, por favor? Ah, perfecto. Ok. La suma es nada más pues, sacar la suma de todo este cuadro, ¿no?
Listo, profe, gracias. Recuerden que los datos vienen en la información que les proporciona, ¿verdad? Nada más hay que revisar siempre que no haya nada indebido, ¿no? No vengan ni el agua, ni seguro de automóvil, ni producción de automóvil, ni gasolina, ni papelería. Todos los conceptos no se pueden. Entonces, ya ven que era lo que habíamos visto de cuando hay contribuciones locales para mejorar. ¿Sí? El agua sí. La luz es la que no. Así, ¿por qué la luz no? Bueno, pues no sé por qué. En muchos edificios luego pues, solo hay una toma de agua, ¿no? A lo mejor hay varios departamentos y solo hay una toma de agua. Y no es así como en Europa, de hecho, todos son departamentos, ¿no? Y el agua la toman de arriba. Aquí en México no estila mucho eso. Entonces, casa llega y toma el agua, la toma del registro del agua, abajo, ¿no? Donde cae el agua. Entonces es difícil hacer muchas tomas, sobre todo en los edificios de departamentos. Habitualmente, en muchos edificios que tienen así varios departamentos, luego solo hay una toma y le agarran agua a todo. ¿Verdad? Eso es muy común. Y además porque no es barato, ¿no? O sea, imagínate hacer una cisterna para cada departamento, pues primero, ¿dónde agarras tanto terreno para poder hacer una cisterna tan grande? O sea, la cantidad de cisternas que ocupas. En cambio, pues haces una cisterna grande y ahí tienes agua disponible para departamento. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente me quedó mejor la deducción de gastos e inversiones, ¿verdad? Es la que vamos a meter para el anual, porque pues es la que fue mayor, ¿de acuerdo? Recuerden que esto puede cambiar, o sea, puede ser que sea mejor la deducción de deducción que haga más previa. Entonces, no pasa nada. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Vámonos pues al anual, ¿verdad? Pasamos primeramente los datos de sueldos y salarios. Eso ya saben, vienen en los datos generales, ¿verdad? Total de salarios 184,149 y exentos 12,738. El precio acumulable, la diferencia, ¿sí? Y pasamos los datos de arrendamiento, los totales. ¿Sí? Para eso sacamos el total, para hacer anual, ¿verdad? Para hacer anual es que sacamos el total. Los total de ingresos anuales, ¿sí? Eso viene en pagos provisionales, renglón total, en el apartado de ingresos, ¿verdad? Total de ingresos. Y obviamente restamos las deducciones autorizadas anuales, que para este caso pues las sacamos del cálculo que hicimos al final, sumando deducciones. Esa es la utilidad fiscal, obviamente ya saben. Para estos ejercicios no tenemos PTU, ¿sí? Y el ingreso acumulable pues es la suma de los dos. Suma del capítulo 1 y suma del capítulo 0. Recordar en el ejercicio que vamos a tener para examen, pues serían, van a venir todos los capítulos alineados. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el solamente. Profe, y en dado caso que pusiera PTU, ¿en qué trimestre? Nada más se pondría en un trimestre, ¿verdad? En el segundo. Ok, Sí, gracias. solamente en el segundo no se acumula nada, entonces nada más ahí se pone. En el segundo, porque recuerden que pues, se puede pagar en mayo o en junio. Entonces, pues, estamos tan dentro de eso. Ahí se dice. No se acumula, no se acumula. Ah, claro, a la anual sí la pasas, por supuesto. La anual sí la pasas. Y en esta llevamos ya todos bien, chicos. De verdad que está bien fácil. Vamos a pasar las deducciones personales. Ya saben, inicialmente pasamos todas y luego ya hacemos la discriminación. Gastos médicos, gastos de funeral y colegiaturas. Al límite, pues obviamente gastos médicos y gastos de funeral. Gastos médicos, pues de hecho no tiene límite, agarras todo. Y gastos de funeral, el límite es una UMA, ¿no?
Pues en este caso no hay problema, son 35,000, ¿no? Pues alcanza a entrar. Aquí el límite máximo es una humana. Entonces, ¿cómo no se pasa? Que no pasa nada. Las colegiaturas, ya saben, no entran al límite, pero sí tienen un límite, ¿no? En este caso son de primaria, ¿sí? Y entonces serían 12,900. Aunque esos no pasan a total. Hacemos la suma de opciones personales, obviamente. Y checamos el límite de deducciones personales. Dejamos los ingresos acumulables del ejercicio y le vamos a adicionar los exentos. Por el 15%, que sería la del límite de deducciones personales por ingreso. Y esto lo comparamos con 5,1. En 35,101. Y obviamente tomamos el menor de los dos, que evidentemente es el de arriba. Excelente. Diferencia entre el límite de las deducciones personales y las deducciones personales. Si es negativo, como es el caso, si lo pasamos para acá. Le vamos a todos estos. ¿Verdad que no está fácil? Bueno. Vamos a la suma de opciones personales, obviamente, restando obviamente lo que ya habíamos sacado. En este negativo los sacamos. Sacamos el ingreso base restando el ingreso acumulable menos las deducciones. Y ahora sí aplicamos la tabla número 20. Si hay alguna duda. Vamos a aplicar la tabla 23, que es lo que toca. Si ves hay alguna duda, chicos. Lo pasamos acá, ¿verdad? A la liquidación anual. Y restamos las retenciones por salarios, vienen en los datos. En los datos de retención por salarios, 21,590.
Retenciones de personas morales. En los 20,000. Y pagos provisionales los 73,000. Estamos y es el ISR neto a favor. De los datos. De sueldos. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Dudas hasta esta parte, niños? ¿No? No, Renadito, pues es un capítulo distinto, ¿no? Es muy grande. Se parece mucho a actividad empresarial, no, porque aquí no se acumula nada. ¿Sí? Es la diferencia fundamental. Y ya está. Ya cada uno y la dos. Ya les pueden subir las dos. Bien, pues si no tienen dudas, profesor Claudia, si les parece, pues vamos a continuar con el capítulo 4, ¿verdad? Lo que toca. ¿Vale? Capítulo 4. Vamos, pues. Ya como en el cine, pues ya estos capítulos ya los vemos en combo porque están muy cortitos, ¿no? ¿Sí? Los vemos enajenación y adquisición. No me acuerdo cuál es. Ahí donde diga arrendamiento. Así que lo veamos. Bueno, pues comenzamos, si les parece, con este apartado. ¿Sí? Estos dos capítulos, jóvenes, no puedes estar registrado ahí. ¿Por qué no puedes estar registrado ahí? Son casos especiales. ¿Sí? Son capítulos especiales. Se basan en los casos específicos. Entonces, no es como en los demás capítulos. Si ustedes recuerdan, todos los demás capítulos, la primera obligación era estar inscritos en el RFC. Y en estas no es necesario estar inscrito, ¿verdad? Porque pues se dan cuando ocurre el caso. ¿Sí? Cuando ocurre el caso. Si tú no tienes el supuesto, ¿verdad? De una enajenación o adquisición de bienes, pues no tienes la obligación. ¿Verdad? Ahora sí, aquí se está viendo la presentación, chicos. Entonces, pues estos dos capítulos, el de enajenación de bienes y el de adquisición de bienes, pues ahí no puedes estar. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál será este supuesto de enajenación de bienes? Si tú te dedicas, tú me dices para vender autos. Ah, bueno, entonces ya no eres un caso especial, ¿verdad? Ya estás en el capítulo de actividad empresarial que te para vender autos. Pero de repente digo, oye, voy a vender el auto que traigo porque ya no voy a comprar uno nuevo. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí, ¿verdad? Entonces es una operación esporádica, o sea, no cada 3 meses cambiando de auto de manera ordinaria, ¿no? Entonces digo, ok, ¿verdad? Voy a vender el auto, perfecto. Entonces entro en el capítulo de, ¿de acuerdo? Tengo por ahí una casa habitación y he decidido venderla. Pues es un caso especial de enajenación de bienes, no me decido a vender casas, simplemente que pues ya me voy a deshacer de la que tengo, ¿verdad? Por una nada. Entonces entras de manera esporádica. Y el capítulo de adquisición de bienes, el 5, ¿verdad? Este todavía es más esporádico, ¿vale? Regula, porque dices, por adquisición de bienes, pero regula adquisiciones de bienes en las cuales no se ha pagado lo que se debiera de cubrir. Por ejemplo, en el caso de una donación. Oye, pues resulta que mi papá ya está desesperado por ya heredarme. Pero recuerden que no es herencia hasta que muere, ¿no? ¿Sí?
Entonces, en ese caso es una donación, ¿vale? Ya ven, ya les había platicado a la señora esa que me vendió la casa de al lado, pues ya quería correr a sus hijos de ahí de su casa. Y entonces la mejor forma, pues sí lo quería correr, pues, la mejor forma que encontró dijo, vendo esta casa y me compro una casa más baratita, ¿no? Y entonces vendió la casa ahí en Tolima, ¿verdad? En 650,000 le dio a cada hijo 200,000 para cada quien. Y ella se quedó, tenía dos hijos. Y ella se quedó con los 150,000. Y con esos 250,000 compró una casa nueva, ¿verdad? Ya en Villas. Obviamente, pues, bueno, estaban un poquito más baratitas las casas por allá que acá en Colima, ¿no? Y entonces ya ella les dio los 200,000 a los hijos para que compraran casa. No sé si la compraron, porque yo ya no me enteré del resto del chisme. Y sí iba a ir a preguntar, pues, por platicarlo aquí, porque eso está padre, ¿no? Pero, no. A ver, ay, señora del Rosario, ¿qué hizo siempre sus hijos? ¿Sí se compraron casa o se gastaron la feria? ¿Por qué no pasa eso, no? No es lana para que compren una casa y que hacen, se la gastan en otra cosa, ¿no? Entonces les hizo una donación, ¿no? Los 200,000 que les hizo una donación al final de cuentas, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, pues, ella compró su casa y ya, no, más pequeñita, ¿verdad? Pero ya pudo quitar de ahí a sus hijos y a sus nietos, porque luego uno de los hijos, pues ya tenía 3 nietos y pues era un desastre, pues imagínate ahí, pobre de la abuela, estaba criando a nietos todo el día, ¿no? Entonces, pues ya se quitó de eso, ¿vale? Entonces, ahí está un caso, un supuesto de ingresos por adquisición de bienes, ¿verdad? En el caso de la donación. No sé, es un tesoro. Y nada de que luego ahí anden en el jardín y dicen que tú eres mi tesoro. No, no un tesoro de eso, ¿verdad? Un tesoro de oro, ¿verdad? De monedas, de billetes, porque luego andan diciendo que tú eres mi tesoro y después ya andas ahí queriendo la tirar como basura dejada, pues no puede ser. Y entonces, pues se refiere a ese supuesto, ¿verdad? De hecho, son 5 supuestos, ¿verdad? La prescripción, la donación, los tesoros, ¿verdad? Todo esto está regulado. ¿De acuerdo? Bueno, pues son casos pues específicos en los cuales no hay un pago o el pago es menor al que debiera darse en la realidad. ¿De acuerdo? Por eso son así. Pues vamos a comenzar. El capítulo de enajenación de bienes tiene 2 apartados. Uno es el régimen general y la sección segunda es acciones en bolsa. Esto no lo vamos a ver porque pues, aquí en bolsa hay, ¿no? Entonces, sí, la verdad, aquí en Aguascalientes, ¿no? Y en México, pues sí, dice en México hay 2 bolsas, ¿no? Está bien, ¿verdad? Está la bolsa mexicana de valores, está la bolsa viva, ¿verdad? En Estados Unidos hay como 10 bolsas, ¿verdad? Las más grandes, pues obviamente pues, está el Dow Jones y el Nasdaq, ¿verdad? Son los 2 más grandes. Pero hay otras más pequeñas, obviamente la bolsa de Chicago. Entonces, pues ahí es fundamentalmente futuros, pero pues todas estas operaciones que estén en bolsa, hay un capítulo especial en una. No lo vamos a ver, lo dejaremos para si a ustedes les toca el caso. Raro. Bueno, vamos al 119. Recuerda que todo lo que vemos aquí viene en la ley del ISR, ¿verdad? ¿Sí? Lo que pasa es que yo los paso aquí a la presentación, ¿verdad? Y cosas que no me interesan demasiado, por lo menos. Artículo 110. Por eso les decía, cuando hacíamos los exámenes, que podían ver la ley, pues ahí viene todo lo que vimos, ¿no? En realidad, si estudiaron algo de las presentaciones, pues debían de saber de qué se trata. Artículo 119. Se consideran ingresos por enajenación de bienes los que deriven de los casos previstos en el Código Fiscal de la Federación. Específicamente el artículo 14. Lo vamos a ver de una vez. Aquí lo traigo, ¿verdad? El artículo 14 de lo que se entiende por enajenación de bienes. O sea, ya no lo repito porque ya lo puse allá. Recuerden que el código pues es supletorio para todos los efectos legales, ¿de acuerdo? Entonces, enajenación de bienes. Toda transmisión de propiedad, aun cuando el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, voy y compro una casa. Llego a la persona y le digo, oye, ¿cuánto va la casa? 1,500,000. Le digo, ¿sabes qué? Tengo 1,200,000. Y me dice la persona, sí, está bien, dame 1,200,000, hacemos la escritura, pero te voy a entregar el bien hasta que me pagues los otros precios. Eso es un caso de enajenación. ¿Ya se vendió el bien? Pues sí, ya se pagó inclusive una buena parte de la operación, ¿de acuerdo? Ya está la escritura inclusive. Pero el enajenante se reservó la propiedad del bien porque no le he pagado toda la cantidad, ¿cierto? Y entonces, en cuanto yo le dé los 300,000, él me va a entregar la propiedad plena del bien. Es una reserva que tú puedes poner en una escritura, es decir, pues no, sí, pero no te lo voy a dar hasta que me pagues el total. ¿Se puede hacer eso? Sí,
práctico, ¿verdad? Es práctico en algunos de estos casos. Entonces, ya ahí ya se considera que hay una ajenación, aun cuando no te hayan entregado materialmente. La adjudicación, aun cuando se realiza a favor del acreedor, ¿alguien sabe qué es una adjudicación? ¿He oído hablar de la adjudicación? No. Bueno, no, eso es, también eso se llamaría como prescripción, pero eso es otro, viene en adquisiciones. La adjudicación, jóvenes, es cuando, por ejemplo, el banco te presta dinero, ¿puede ser? Para comprar una casa, ¿no? Y luego no la paga. ¿Qué va a hacer el banco? Se la quita. Eso es una adjudicación, ¿de acuerdo? O sea, cuando el banco llega y dice, ¿sabes qué? Oye, me va a cobrarte la casa. No, no tengo. Y ya no quiero pagar. Ah, perfecto. El banco promueve un juicio y se adjudica el bien, ¿verdad? En este caso, el bien objeto de la hipoteca. Porque el bien está hipotecado, ¿no? Era tuyo, pero, digamos, todavía no estaba liberado. Entonces, el banco se queda con el bien y se lo adjudica. Hay tres tipos de instituciones que no se pueden quedar con los bienes adjudicados, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, mi compañero me debe 1 millón de pesos y no me los paga, entonces voy y le digo, ¿sabes qué? Te voy a quitar la casa. ¿Puede pasar que no diga? Y me la adjudico, me la quedo yo. Y digo, ah, la casa me gusta, me la puedo quedar, ¿vale? No hay problema. Soy no en ente privado. Pero las tres instituciones que no se pueden quedar con los bienes son los bancos, el sistema financiero, no se puede quedar con los bienes adjudicados. El SAT no se puede quedar con los bienes adjudicados ni el seguro social. La seguridad social en general, no, ni el seguro ni el. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se pueden quedar con los bienes adjudicados? Pues porque luego podían utilizar ese poder que tienen adicional pues, para poder quedarse con bienes, ¿de acuerdo? Nos pasó, por ejemplo, en Guadalajara Sur, es una unidad del Servicio de Administración Tributaria, estaba en la avenida 8 de Julio, ¿sí? Una avenida muy grande ahí por Guadalajara, y entonces de repente el arrendador, o sea, estaba rentado el edificio, y de repente el arrendador dejó de pagar los impuestos, y entonces el SAT, pues obviamente llegó y se adjudicó el bien. ¿Y qué crees? Tuvo que dejar la oficina del SAT, se tuvo que cambiar de ahí, porque como se había quedado con el bien, no se lo podía quedar, ¿sí? Entonces lo tenía que vender, entonces lo vendió y le dijeron a la persona que le vendió, oiga, ¿le interesa que nos quedemos aquí rentando? Y dijo, no, quiero que se vayan porque yo quiero, a lo mejor quería poner una tienda, ¿qué ser? O sea, podía, a lo mejor una fábrica, una empresa, ¿no? Y dijo, no, no quiero que se queden aquí, que sí lo compro, pero no quiero que se queden. Y entonces el SAT se tuvo que trasladar de avenida 8 de Julio al mercado de abastos, ahí es donde está actualmente la oficina de Guadalajara Sur, ¿verdad? Es la que atiende toda esta zona, ¿no? O sea, Ojuelos, Lagos, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, es la que atiende Guadalajara, porque Guadalajara, o sea, Jalisco es muy grande, ¿no? Tiene varias oficinas del SAT. Pues la Guadalajara Sur es la que atiende toda esta zona. Yo tenía clientes ahí, entonces pues, yo iba ahí a 8 de julio y luego ya de repente nos dijeron, no, ya no vamos a estar aquí, ahora vamos a estar acá en el mercado de abajo. Está mejor porque el mercado de abajo está por la avenida Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces ya agarrabas directo. Está ya tiro pegadito a Lázaro Cárdenas, que es la avenida principal de Guadalajara. Entonces, pues así pasó, o sea, fíjate cómo, porque voy a decir, oye, pues quédatelo, ¿no? Pues ya te lo agenciaste, ¿verdad? El edificio. Sin embargo, por disposición de ley, este ente no se puede quedar con los bienes adjudicados, ¿vale? O sea, si se lo adjudicó, se lo quedó, pues, pero lo tuvo que vender, ¿vale? Y al rematarlo, pues la persona que lo compró dijo, no, yo no quiero que estén aquí. ¿Qué pregunta es aquí? También había los botánicos al lado de ellos. No voy a estar ahí cerca de los infiernos. Entonces dijo este señor, no los quiero aquí. Y los corrió, ¿verdad? Y está bien, pues es facultad de la persona que le compró el hacerlo, ¿verdad? Decir, no, pues yo no los quiero que me den el edificio libre de todo gravamen y de todo arrendado. Y así que lo entregaron, ¿no? Y ya se quedó. Y no iba a ver qué es lo que hay ahí. No tiene esa curiosidad. Después iba ya, pues ahí al mercado de abastos y sale. Entonces, esa es la adjudicación, puede ser una adjudicación particular, ya les decía, que cuando un particular, por ejemplo, cliente no tenía para pagarme, y le dije, pues preste su rancho, ya me quedé con su rancho, ¿no? Entonces, pues ya, es lo que tengo ahí en Luego, la aportación a una sociedad o asociación.
Recuerden que las aportaciones pueden ser en efectivo, pero también pueden ser en bienes, ¿no? O sea, yo puedo decir, oye, fíjate que no tengo dinero para constituir la empresa, pero tengo esta maquinaria, ¿sí? Que está valuada en $1,000,000. ¿Puede ser? Pues yo aporto la maquinaria a la empresa y obviamente ahí hay una enajenación de bienes, ¿verdad? Porque yo lo estoy traspasando, que ya no es mía la maquinaria, ahora es de la XSA, ¿sí? De la cual yo soy socio, ¿verdad? Pero a lo mejor yo soy socio y dueño del 50% y otro socio aportó $1,000,000 en efectivo. ¿Puede pasar eso? Sí, ¿eh? Entonces, ahí hay una traslación de dominio de los bienes que se están aportando a la sociedad, ¿de acuerdo? Por disposición de ley, esta enajenación está exenta del impuesto sobre la renta, ¿sí? Porque pues, obviamente lo que le cobran son los impuestos, pero no le cobran impuestos por la actividad, ¿de acuerdo? Luego, la que se realiza mediante arrendamiento financiero. Ya lo hemos platicado aquí, ¿se acuerdan que era el arrendamiento financiero? Que había 3 opciones terminales. Y entonces dice el fisco, si tú compras por arrendamiento financiero, ya eres dueño, ya no eres, ya no estás rentando. O sea, técnicamente sí estás rentando, ¿no? Porque es un contrato de arrendamiento financiero, ¿de acuerdo? Sin embargo, en manera real, de manera fiscal, se considera que ya eres dueño de lo que. O sea, compro un automóvil y no lo meto como, o sea, no digo, yo voy a pagar $10,000. Eso no lo meto como pago de renta, sino lo que hago deducible es la depreciación del vehículo, ¿de acuerdo? Porque yo ya soy dueño oficialmente del bien para efectos fiscales, ¿eh? Para efectos legales, reales, sigue estando arrendado, ¿no? Pero para efectos fiscales, dice, tú ya eres el dueño y lo tienes que tratar como si fuera activo fijo de tu empresa, ¿no? Entonces ahí deduces la depreciación, no dices el pago de la renta. Y tener cuidado porque ya decíamos que el arrendamiento financiero es diferente al arrendamiento puro. En el arrendamiento puro sí se deducen las rentas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, depende de qué tipo de contrato. Aunque recordar que las rentas se pueden deducir máximo hasta 250 pesos diarios, que están como 7,500 al mes, ¿vale? Ya no puede deducir todo el valor, sobre todo en el caso de automóvil, ¿vale? Los que se hagan a través de un fideicomiso, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto la figura del fideicomiso en arrendamiento, en el cual tú aportas a la fiduciaria, pues obviamente esta aportación que haces a la fiduciaria se considera que es una enajenación, ¿verdad? Para efectos fiscales, ¿verdad? Y luego la cesión de derechos que sea sobre bienes afectos a un fideicomiso, que hay una cesión de derechos de un bien de fideicomiso, también se considera que hay enajenación de ese bien que estaba sujeto a un fideicomiso, ¿verdad? La transmisión de dominio de un bien tangible de derechos para adquirirlo que se efectúa a través de enajenación de títulos de crédito o cesión de derechos de los que represente no es aplicable a las acciones o partes sociales, porque las acciones o partes sociales tienen su tratamiento especial. Esto, por ejemplo, tengo yo un certificado de almacenes nacionales de depósito. Este certificado ampara 10 toneladas de maíz, ¿no? Entonces yo digo, oye, yo una compañera que tiene una tortillería y me dice, oye, las 10 toneladas de maíz a mí me sirven porque para hacer tortillas, ¿no? Y entonces digo, pues entonces te vendo el título de crédito. ¿Realmente le estoy vendiendo el título de crédito o qué es lo que en realidad le estoy vendiendo? El maíz, ¿verdad? O sea, porque él ya va al almacén final de depósito con su certificado envasado por mí y le van a entregar las 10 toneladas de maíz. ¿Está bien? Yo no le vendí en realidad el certificado, sino le vendí el producto que ha traído este certificado de propiedad, o sea, para la propiedad de un bien, ¿de acuerdo? Entonces, pues esa es una enajenación, en términos. Los derechos de proveeduría de bienes, ¿verdad? ¿Sí? Cuando se da a través de factoraje financiero, pues una proveeduría, bueno, cuando haces el contrato dices, oye, mira, yo te voy a estar trayendo una tonelada de frijol cada mes a tu tienda. Pues es un contrato de proveeduría, ¿verdad? Por todo el año 2022 yo estoy comprometido a proveer una tonelada de frijol al mes, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una transmisión de propiedad. Dice que se hace a través de factoraje, porque a lo mejor la persona, pues, enajena esos bienes, o sea, yo ya tengo comprometido esta tonelada de venta de maíz y la vendo a factoraje financiero. ¿Para qué? Pues para poder cobrar el dinero de una vez. Obviamente no me van a dar el valor del dinero, sino que me descuentan habitualmente el interés, ¿verdad? Pero ya tengo el compromiso de entregar la tonelada
de frijol cada año, ¿verdad? Y las que se realicen mediante fusión y cesión de sociedades, excepto las que cumplan el 14 del código. Hay que cumplir ciertos requisitos para considerar que hay enajenación ¿de acuerdo? Bueno, regresamos al 119. Esto era lo que dice el 14, porque recuerden que el 119, el primer párrafo, regula los dijeron que la enajenación, lo que dice el código. En el caso de permuta se considera que hay dos enajenaciones. ¿Qué es una permuta? También es un 10%. Bueno, sí, pero digamos, bien. Pero en bien, sí, está bien, pero eso se basado en un bien, ¿no? Oye, te cambio mi Turu por tu Jetta. ¿Entonces? Sí, ¿no? Te das luego en la práctica. Habitualmente digo, claro, sí, oye, pero claro, el Jetta vale más, me tienes que dar algo a cambio, ¿no? Sí. Y entonces dices, sí, pero me das 40,000 pesos más. Entonces, y entonces, obviamente, ahí dice, hay dos enajenaciones, pues sí, ¿verdad? O sea, uno está vendiendo el Turu y el otro está vendiendo el Jetta. Y al valor de venta del Jetta, pues le tienes que sumar los 40,000 pesos que estamos dando a cambio. O sea, se hace el avalúo y dice, mira, este Turu vale, no sé, 80,000 pesos. Y el Jetta vale 150,000. Y entonces, pues, ya ahí le tendrías que sumar al valor los 40,000 pesos adicionales. Pues por eso dice que hay dos enajenaciones, ¿no? El que vende el vehículo 1 y el que vende el vehículo 2, ¿verdad? Y como digo, vehículos puede ser computadoras, ¿verdad? Vamos a cambiar esta, vamos a cambiar la HP por la, puede ser eso, ¿no? Sin problema. ¿Verdad? Probablemente que tenga que haber algún pago adicional, o vamos a cambiar la computadora por el iPad. ¿Cómo puede ser esto, no? Sin problema. Pero ahí se considera que hay dos, ¿de acuerdo? Y dice que el ingreso, el monto de la contraprestación incluye el crédito. ¿Se acuerdan? Hasta los capítulos anteriores, hasta el tercero, el ingreso era ingreso acumulable hasta que lo cobrabas. En este capítulo ya no. O sea, en este capítulo, aun cuando vendas a crédito, se considera que ya hay ingreso acumulable por el total, ¿vale? Oye, vendo el coche. Y digo, ¿cuántos? 100,000 pesos. Ok, te voy a dar 60,000 y 40,000 te los voy a pagar en 3 meses. Ya la enajenación se dio por el total, por los 100,000, simplemente que te debe dinero, ¿verdad? ¿Sí? Y a lo mejor dices, oye, pero es que es octubre y me van a pagar hasta marzo. No importa, ¿verdad? ¿Sí? No importa, ahí no importa. Lo tendrías que acumular al momento de que te da la enajenación. ¿De acuerdo? Entonces aquí el crédito sí se considera ingreso acumulable, ¿vale? ¿Sí? Capítulo especial. Luego veremos que hay algunas excepciones o algunas facilidades para considerar el crédito, pero pues tiene que ser a plazo mayor a 1 año y medio. Entonces, aquí el ingreso en crédito también ya es ingreso, ¿sí? Y cuando por la naturaleza de la transmisión no haya contraprestación, se tendrá el valor de avalúo practicado por persona autorizada. ¿Ven? Habitualmente, ¿quién puede hacer un avalúo? Pues habitualmente los bancos tienen peritos evaluadores, ¿verdad? Pero también hay un grupo de peritos evaluadores o inclusive los corredores públicos, ¿verdad? Son especialistas y pueden hacerse un avalúo. ¿Esto como cuándo puede pasar? Pues por ejemplo en el caso que acabamos de hablar de la permuta, ¿no? Pues no se sabe exactamente cuánto vale cada coche, ¿no? Entonces tienes que determinarlo a través de un avalúo, ¿vale? Vas con un perito evaluador y él te va a decir cuánto es el valor estimado para los clientes. Entonces, ahí en ese caso, pues siempre tiene que haber avalúo. ¿Por qué? Pues porque no sabes exactamente cuál es el valor de los. Y le dices, oye, ¿me puedo dar una idea? Sí, pero es una idea. No sabes exactamente cuál es. ¿De acuerdo? Pues siempre hay debe haber un perito valor. Si no se considera un ingreso por enajenación, los que se den por causa de muerte, donación o fusión, ¿sí? Y de sociedades que deriven de bonos, valores y otros títulos, siempre que los ingresos se consideran en los términos del. Bueno, obviamente no hay enajenación en el caso de muerte, porque recuerden, ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Que los ingresos por herencia o legado estaban exentos, ¿sí? Entonces, pues, no hay que, sí se considera que hay una enajenación, sin embargo, pues no hay un valor previsto porque está exenta la cosa. Dice, oye, tu abuelito te dejó esta casa que vale 3 millones de pesos. Ah, sí, correcto. Pero no hay que pagar yo.
A lo mejor, y lo más probable es que tengas que pagar los impuestos locales, impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles y los bienes, ¿vale? Sí. Sí, si excede de los montos establecidos, sí, se tiene que hacer. Y acuérdense ahí, pues se saca a través de avalúo, porque no hay un valor previsto para la operación, ¿no? No hay, o sea, no hay, pues cuesta 1.000.000 de pesos. No, es que no hay un enajenante, ¿no? Y tú ya se murió, ¿no? Entonces, obviamente siempre se hace a través de un valor de avalúo, ¿vale? Pero si está exenta de ISR, por supuesto, ¿no? Y tendrías que declararla si excede del valor que ya viste, ¿no? Entonces, importante, ¿verdad? Esta cuestión. Y lo de fusión de sociedades, ¿verdad? Pues siempre que cumplan los requisitos del código. Ya es, el 14 ya lo vimos, ¿verdad? Ahorita que analizamos las situaciones. Vámonos al artículo 120 que habla del impuesto anual, en el caso de enajenación. En el caso de enajenación de bienes, vamos a volver a ver otra vez los supuestos de ingresos no. ¿Se acuerdan? Eso ya lo vimos en sueldos, ¿no? Cuando veíamos que una parte de las liquidaciones se consideraba ingreso no acumulable, pues aquí en este apartado también hay ingresos no acumulables. Una parte de la ganancia se va a ingresos acumulables y otra parte se va a ingresos no acumulables. Aquí la exención, no hay. En este apartado no. Esto era para lo de liquidación de trabajadores, ¿no? Bueno, los ingresos por enajenación de bienes podrán efectuar las deducciones a que se refiere el 121 de la ley. Con la ganancia así calculada se determinará el impuesto anual común. O sea, lo que hace es ingresos menos deducciones, se da la ganancia, y la ganancia dice, vamos a separar dos partes. Uno, la ganancia acumulable, y dos, la ganancia no acumulable. Fracción primera, la ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de ejecución y enajenación sin exceder de 20 años, ¿vale? El monto máximo. Entonces, divido la ganancia máximo entre 20 años. O sea, si tengo, oye, ya tengo 18 años. Pues es entre 18, por supuesto. Pero, no sé, por ejemplo, imagínate que venden un edificio en el centro, ¿no? Pues ya ven que esos edificios tienen como 300 años, ¿no? Ahí en la calle Madero, por ejemplo, hay edificios que tienen 300 años. Y yo digo, es que este edificio ha pasado de mi familia, ¿no? Era del bisabuelo, y luego se lo heredó al abuelo, y luego se lo heredó al papá, y el papá me lo heredó a mi tío, porque ahora yo ya lo voy a vender. Porque luego eso pasa, ¿no? Y yo también quiero vivir la vida loca. Y entonces, obviamente, pues mucha feria, porque para vivir la vida loca, sí, sin feria, pues no es igual de alegre, ¿no? Y entonces, pues vende el edificio. Pero el edificio tiene 300 años en la familia, ¿no? Y entonces dice, oiga, ¿cuál es el valor? ¿Quién sabe, no? Hay que ver la escritura de hace 300 años, ¿de acuerdo? Porque aun cuando te enajenan, cuando te donan un bien, o sea, cuando te lo heredan, el valor no se actualiza, sino que tomas el valor original. Era el que tenía hace 300 años de, hace 300 años valió 3 centavos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles, no? Pues ese es tu valor de referencia para esto, ¿de acuerdo? Porque recuerden que además pues, le quitaron 3 ceros a la moneda, ¿no? En el año de 1992, ¿verdad? Bueno, obviamente quitarle 3 ceros al valor que tengan las. Si son muy antiguas, fíjate lo que van a hacer, ¿no? Bueno, entonces la ganancia se divide entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación, sin exceder 20, ¿vale? Esa es la ganancia acumulable, esa se suma al resto de ingresos acumulables, ¿de acuerdo? O sea, a los que ya vimos del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, ahora esta sería la parte de la ganancia que se acumularía al capítulo 3. El resultado que se obtenga conforme a la sección anterior, ¿sí? Será la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables. ¿De qué se trate? Se calculará en los términos de este título del impuesto correspondiente a ingresos acumulables, que se suma a todos los ingresos acumulables, ¿no? 3, la parte de la ganancia no acumulable, o sea, la ganancia total menos la ganancia acumulable, sería la ganancia no acumulable. La ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa de impuestos que se obtenga conforme al siguiente párrafo. El impuesto que resulte sumará al que antes. ¿Sí? Eso es muy delito, ¿no? Para calcular la tasa, aquí la tasa va a ser especial porque allá cuando hacemos la tasa de sueldos, pues la sacamos normal, ¿no? Pero esta no, esta es especial. Hay dos formas para sacarla. Habitualmente el formato B es más benéfico, pero nosotros vamos a ver el formato A, ¿vale?
es el que vamos a utilizar, porque el B, pues necesitas años. Y obviamente, por estar recalculando años anteriores, pues a nosotros se nos mete un poquito de problema, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a utilizar el formato A. Pero en la práctica puede ser que te sea más conveniente usar el formato A, ¿vale? Nada más que necesitas 5 años de declaraciones de los contribuyentes. ¿Y cuál es el problema? Porque a veces no son muy organizados, ¿no? ¿Sí? Y, oye, vaya allá a la bodega y resulta que está atestada de ratones. Entonces, si no eres así medio miedoso a los ratones, pues entrale, ¿no? Pero si le sacateas a los ratones, pues, esto luego son mucha calor de los ratones, ¿no? Y mi esposa, ¿ya? Entonces, pues imagínate, la echas ahí a la ratonera, ¿no? No sé si les había platicado, yo trabajaba en una empresa que los ratones se comían las pólizas de ingresos, era muy divertido. Es que antes las pólizas eran de colores, ¿no? Y las ingresos eran azules, ¿no? Entonces, creo que ya no les tocó, ¿no? Ya tocó, antes eran azules las de ingresos, las de diario eran verdes y las de egresos eran verdes también. Y entonces, no sé por qué las azules les jalaban a los ratones, ¿no? Y entonces de repente yo iba a revisar de hace 2 años, sacaba una carpeta y oye, pues me daba el apelluyo, pues no. Oye, los ratones no son muy, no van y se lavan la boca cada que van a comer póliza, ¿sabes que no? Ahí si vean nunca se lavan la boca, ¿no? Entonces, imagínate, es peligroso, ¿no? Te puedes dar una contagiada ahí fuerte. Y eso se agarraba yo, y luego juntaban las pedacitos y les echaba una bolsita. Digo, no vas a que me hagan una auditoría dentro de 3 años, pues te puede ser, ¿no? ¿Sabes? El circo de repente es muy perverso. Me pide las pólizas de ingresos y decir, no, pues ya se las comieron. Porque antes no era como ahora. Ahora ya las pólizas están con sus archivos anexos y toda la cosa, ¿no? Y de ahí puedes sacar la información, ¿cierto? Antes no, o sea, antes tenías las hojas y de ahí sacabas todo el papeleo, ¿no? O sea, todas las pólizas y demás. Y entonces, imagínate, ya los ratones se la habían comido. ¿Cómo comprobabas que lo que tú hiciste en contabilidad era verdadero? No había forma, ¿no? Pues ya se habían echado ahí, a veces estaban los primeros días, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. Y entonces, pues, ya no hacían sin medir, pero están calzados. Eso pasa mucho con las pólizas, ¿no? Con los registros. Bueno, la fracción A, se aplicará la tarifa que corresponde al 152 de la ley a la totalidad de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio, disminuidos de las deducciones autorizadas, excepto las establecidas en las fracciones 1, 2 y 3 del 151, y el resultado se dividirá entre la cantidad que se aplicó la tarifa y se regresa. ¿Cuáles son las fracciones 1, 2 y 3 del 151? Ya las hemos visto aquí. Fíjate cómo, eso ya lo hemos visto bastantes ocasiones. En esta cosa. Bueno, como dato, el 151 habla de deducciones personales. ¿No? No sabían ustedes. Eso habla. ¿Vale? Unidad de gastos médicos, ya va 2. No, colegiaturas es un decreto. O sea, la tercera, ya la 1 y la 2 ya me la dijeron. Esa es la 6. Gastos médicos es la 1, ya me la dijo. Gastos médicos y... me dijo gastos médicos y gastos de funeral. Falta 1. Los donativos. Eso, ya voy a checar la de ellos. Los donativos, exactamente, son las 3. Esas 3 fracciones, yo no sé por qué no las dejan poner. Cuando hicieron esta ley, hace ya algunos 400 años, resulta que nada más había esas 3 deducciones personales. Estaba gastos médicos, y en ese que para gastos médicos hospitalarios y dental. Estaba gastos de funeral y donativos. Eran las únicas. Como que en aquel tiempo dijeron, no metas deducciones personales. La ley, pues siguió avanzando, ya fueron metiendo más deducciones personales, ¿no? Ya metieron los intereses reales, ya metieron las aportaciones de pensiones y jubilaciones, y ya fueron metiendo más deducciones. Pero en este apartado dijeron, no, que se queden, esas no las puedes meter para efectos del cálculo de la tasa. ¿Sí? Nada más es para calcular la tasa, ¿vale? O sea, sí las meto para hacer el cálculo del impuesto. Pero cuando voy a calcular la tasa, tengo que hacer otro recálculo. Entonces, para identificar que esto es especial, la vamos a llamar la tasa especial, ¿vale? Porque aplica esta regla del 120, ¿verdad? En la cual dice que no apliques ni esos 3 conceptos, ¿no?
gastos médicos, dentales, hospitalarios, de funeral. Y ahora, ya saben, hasta hace 5 años, ¿verdad? Los gastos de nutrición y los gastos psicológicos, que son relativamente nuevos, pero están en la misma fracción, ¿no? Fracción primera. La fracción segunda, gastos de funeral, y la fracción tercera, donativos. Esos tres conceptos no los puedes meter para el cálculo de la tasa, ¿vale? Esa es la normal, y luego vamos a la especial, la fracción B. Tomarás la tasa promedio que resulte de sumar las tasas conforme a lo previsto en el inciso anterior en los últimos 5 ejercicios, incluido aquel en que se divida entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, por eso esta no la vamos a utilizar nosotros aquí en la clase, pero en la práctica, en muchos casos yo he utilizado esa, ¿verdad? Y si es conveniente para los contenidos, ¿verdad? Sí es conveniente. Porque de repente, me llega y me dice, oiga, te voy a vender un terrenito, ¿cuánto? Lo va a dar en 35 millones. ¿Cuánto le costó? No, pues me costó como 20,000. Pero 20,000 hace 30 años, ¿no? Y entonces le digo, entonces le costó 20 pesos. ¿Sí? Porque acuérdense que le quitamos 3 ceros a la moneda, y entonces al haberle quitado 3 ceros, pues ya nos costó 20 pesos. Eso acá es el costo actualizado y te da como 1,000 pesos, más o menos, ¿no? Y entonces, otra 35 millones menos 1,000, entonces te queda 4,900,000 Entonces, le hago un impuesto así, marca, ¿qué plástico, no? A una cosa pues, de dar miedo, ¿no? Y entonces le calculé el impuesto y le digo, no, pues le sale a pagar tanto. Y entonces ya le saqué la segunda, la de las tasas promedio, y le bajaba como 1,000,000 de pesos, más o menos. Entonces digo, no, pues si aplican las tasas promedio, obviamente, ¿verdad? Para efectos del cálculo. Y entonces, pues aplicamos eso. Obviamente, pues tuve que cobrar yo mi comisión, todo eso. Porque pues, es una cosa importante, ¿no? Y eso, dice, ¿a poco se puede pasar? Pues sí, sí puede pasar, ¿no? Y hay gente que tiene de repente terrenos y pues luego se han revaluado de una manera importantísima. De hecho, es un terreno que está ahí pasando el puente, que hicieron ahí por el río San Pedro, ahí por antiguo camino San Ignacio, ¿lo ubican? Ahí se hizo un fraccionamiento cabalia, ¿sí? Y señora muy amante de los caballos y le puso el fraccionamiento caballo. Pues así pasa, ¿no? Entonces, de repente, qué chido. Procedimiento para la determinación del impuesto a los ingresos obtenidos en el ejercicio, le restas el costo actualizado neto. Eso te va a dar la ganancia, la divides entre el número de años transcurridos sin exceder de 20, ¿vale? Y son años completos. Aquí no es, ¿recuerdan que cuando hacíamos lo de liquidaciones, decía que toda fracción de más de 6 meses era un año adicional, ¿se acuerdan? Aquí no, estos son años transcurridos. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que ser años que estén completos. Nada de que, oiga, tengo 18 años con 11 meses. 18. ¿Sí? Ahí no importa, se queda en el año inmediato anterior. ¿De acuerdo? Esa es la ganancia acumulable del capítulo 4. Le puedo restar las deducciones personales. Recuerden que para el acumulable puedo restar todas. ¿Sí? Para el no acumulable, o sea, cuando saco la tasa efectiva, es cuando tengo que quitar las fracciones 1, 2 y 3 del 150. ¿Vale? Aquí sí resto todo. Ingreso base, le aplico la tarifa de 152, o sea, la tarifa anual, la tarifa número 23, eso me da el ISR bruto anual, más el ISR por ingresos no acumulables del capítulo 4. A este le voy a restar las retenciones del capítulo 4, el ISR federal neto, el ISR estatal neto, y ese es el ISR estatal. Pues, y aquí si hay estatal, sí, en enajenación de bienes, sí se paga impuesto. Y el impuesto estatal es a la tasa del 5%. ¿Vale? Aquí en Aguascalientes también, sí, en todo el país, pero en Aguascalientes también se aplica, ¿vale? Este capítulo sí tiene impuesto local, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo saco el ISR por ingresos no acumulables? Pues dice que a la ganancia, le resto la ganancia. La ganancia no, me da la ganancia no acumulable, ¿sí? Y eso te da por la TEA especial. ¿Por qué es especial? Pues es especial por lo que acabamos de ver en el 120, que dice que no puede restar las fracciones 1, 2 y 3. Y eso es el ISR por ingresos no acumulables del capítulo. La tasa efectiva anual dividido la TEA especial, el ISR especial entre universidades. La diferencia, César, en la fundamental es porque no puedes aplicar las primeras tres fracciones del 150. Gastos médicos, gastos de funeral y donativos. Esos tres contextos médicos.
Ahora, ¿qué pasa si no hubiera tenido ingresos acumulables en los 4 ejercicios anteriores? Y se considera, para la tasa promedio, puedes considerar nada más la ganancia. Porque sacaste de ganancia acumulable lo pones como si fuera el cálculo para cada periodo. Cuando se reciban parcialidades, ya habíamos dicho que aquí sí se considera el ingreso, aun cuando no esté efectivamente cobrado. O sea, todavía no cobro el ingreso, ¿verdad? Pero en todo caso sí tengo que considerar el ingreso ya para efectos del cálculo. ¿Se acuerdan? Aquí no era como en otros capítulos, en los cuales, pues, el ingreso era hasta que lo cobraba. Pues aquí no he cobrado y estamos ya ahí, ¿vale? Pero se puede hacer una excepción siempre que el plazo sea mayor a 18 meses, o sea, a mi medio, y se garantice el interés. Hay que presentar una fianza, ¿verdad? Sí. Así es. Aquí más bien es sobre, más bien lo escriturado en términos generales, ¿verdad? Porque recuerden que lo de inmuebles, todo va por escritura. En el caso de vehículos y otras bienes, pues van por factura. Pero en caso de vehículos, de inmuebles, terrenos y construcciones, sí tiene que ser a través de escritura. Bueno, obviamente para determinar el monto del impuesto, se dividirá el impuesto calculado conforme sección 3 entre ingresos totales de enajenación y el cociente se multiplicará por lo percibido. El monto del impuesto a enterar este concepto será el que se aplique en la declaración anual. Entonces, para diferir el impuesto, pues tiene que ser más de 18 meses y además tiene que garantizar. Dicen, oiga, es que el plazo es a 1 año. No, tiene que pagar el impuesto, o sea, no se puede esperar, porque como es 1 año, son menos de 18 meses y obviamente no pueden diferir. Entonces, la opción para diferir es a medida de. Deducciones autorizadas. Las personas físicas que tengan ingresos por enajenación de bienes efectuarán las siguientes deducciones. El costo comprobado de adquisición, el que se actualizará en los términos del 124. En caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuando menos del 10% del valor de enajenación, ¿vale? El que les decía, ¿no? Que había vendido un terreno en 35 millones, ¿se acuerdan? Hace rato se lo señalaba. Obviamente entraba aquí, ¿no? O sea, porque decía, el costo comprobado de adquisición al menos podrá ser del 10%. Entonces podía meter 3,5 millones de costo comprobado de adquisición, porque eso es el 10%, ¿no? Y de hecho, pues es lo que hicimos, obviamente, para que se el cálculo, ¿vale? El notario se le había calculado y le había sacado como 2 millones más de lo que yo había sacado. Y en el cálculo ya se lo enseñó al notario, no lo entendía, porque a veces los notarios no son muy listos para los impuestos, ¿no? Y entonces pues yo le dije, mire, pues está en la ley, ¿no? Y los notarios tienen que calcular como dice este artículo. Entonces pues ya le expliqué, y después de que preguntó a su contador, que tampoco no era muy listo, ¿verdad? Ya le preguntó a otro contador y dijo, pues sí, es lo que dice la ley. Y ya le entendió y dijo, sí le da menos. Pues ahí sí es importante el 10%, ¿verdad? Porque digo, le daban 1,000 pesos, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía un costo de adquisición de 20 pesos? Y por más que lo actualizabas, pues te daban 1,000 pesos, ¿no? Y 1,000 pesos ya se me hacía mucho, o sea, un poquito menos de 1,000 pesos. Pero ya 3,5 millones, pues ya está bien, ¿no? Y ya es algo. De 1,000 pesos a 3,5 millones, pues es una diferencia de costo, obviamente. Bueno, el importe de las inversiones hechas en construcciones y mejoras y ampliaciones, cuando se enajenen los bienes, estas inversiones incluyen gastos de conservación y el importe se actualizará en los términos. Para deducir estas construcciones tienes que tener las facturas, o en todo caso, puedes pedir un avalúo y los notarios se lo reconocen, el avalúo referido, ¿no? Habitualmente vas puedes ir por un valor, tú ya le dices, aquí está el inmueble, hay una evaluación y te la cuesta como 3,000 pesos, pero claro, si vas a pagar, no sé, 1 millón o 2 millones, pues pagar 3,000 sí te puede valer la pena, ¿no? Por supuesto, dices, oye, pues sí, hazme la evaluación del bien, y ya voy a ver si me conviene comprarlo, ¿no? O sea, si realmente vale lo que dice, porque a lo mejor no vale lo que le están queriendo vender, ¿no? Sí lo puedes hacer. Ahora, claro, oye, pues ya vi la evaluación y no me conviene, me hace una rebaja, y a lo mejor el propietario te dice, no, está en eso, si lo quieres bueno, si no, pues ya perdiste los 3,000 pesos de la evaluación, ¿cierto? Entonces ya no, porque el otro diga, yo te voy a pagar los 3,000, no, pues ya te pegaste, ¿no? Hiciste tu gasto para la evaluación.
catastrales, pero yo creo que no, tampoco es una referencia así muy buena, ¿no? Los valores catastrales están bien mal tomados en realidad, ¿no? Bueno, entonces, esto de las inversiones hechas, porque por ejemplo digo, ok, yo compré la casa y tenía un piso, y resulta que yo le hice un segundo piso. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí, ¿verdad? Pasa y pasa mucho, luego la gente es muy hiperactiva, ¿no? Que, ay, así lo tenemos espacio y todo. Y a la hora que ven, dices, oye, pero la casa dice que está hecha de un piso, y es el valor que tiene de referencia, ¿cierto? El que tiene el edificio. Entonces tú puedes mandar a hacer una evaluación para que te evalúen todo lo que beneficia adicional. No es que yo le construí un segundo piso, o le hice unas 3 recámaras acá, o te eché la cochera, pues eso se hace, ¿no? En las casas de repente, ¿no? Y entonces puedes pedir un avalúo, y te lo hacen referido a la fecha que tú quieras, y con eso puedes deducir, ¿vale? No lo vamos a ver aquí, obviamente, pero en la práctica sí te conviene, ¿no? Porque eso le aumenta el costo y obviamente tienes que pagar los impuestos. No, yo creo que eso es, sí, está incluido en el costo. Se refiere al costo total. Y recuerden, el 10% solamente para bienes inmuebles. No aplica para bienes inmuebles. Es decir, oye, ya tengo este coche, como que debía valer más. No, porque diga la factura, ahí sí no hay forma, ¿no? Pero en el caso de inmuebles sí. Y además puede ser el avalúo referencial. También se puede hacer, ¿no? 3, los gastos notariales, impuestos y derechos. Gastos notariales, pues no queda duda, ¿no? Que le pagaste al notario, pero impuestos y derechos, no sé. Pues el impuesto por adquisición de bienes inmuebles, que luego es una lana, ¿eh? A veces pagas 20, 30 mil pesos por un inmueble, 1,5 millones. Y entonces, bueno, pues eso sí lo puedo deducir, ¿de acuerdo? Impuestos y derechos. El registro en el registro público de la propiedad, etc. Esto es de adquisición y enajenación, así como impuestos locales por ingresos por enajenación de bienes pagados por el quedando decir los pagos efectuados con motivo del avalúo. O sea, si pagas el avalúo, también te lo puedes pedir. Las comisiones y mediaciones pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición y enajenación de bienes, ¿sí? Porque eso puede ser un valor importante, ¿verdad? Recuerden que o sea, contratas a una inmobiliaria para que te venda tu inmueble, ¿sí? Y esto nos pasó con un cliente que iba a vender una gasolinera, ¿no? Y entonces, pues ya le llevó los papeles a la inmobiliaria y la inmobiliaria la estuvo promoviendo. Y de repente llegó el Oxxo, ya no se tiene una parte de gasolineras, ¿no? Y dijo el Oxxo, compro la gasolinera. Y entonces el cliente le había dicho, no, pues la vendo en 35 millones de pesos. Ah, pues muy bien, llegó el Oxxo y dijo, pues ahí van 35 millones. ¿Ya? Ya no se tienen lana, ¿no? Pues de Octogas, ¿no? Y de repente le dice el de la, yo no había leído el contrato, pero el de la constructora le dijo, pues el 10% para mí, ¿no? Y de 35 millones ya es una lana, ¿no? ¿Cuánto es? 3,5 millones, 3 millones son míos. Y dice, ay, pues esto no me había dicho, digo, debe haber leído el contrato, ¿no? Cuando hizo la operación, cuando hizo la solicitud del servicio de la inmobiliaria, no lo creo que no lo leyó. Y entonces le dijo, no, entonces, ¿sabes qué? Pues no va a ser en 35 millones, ahora va a costar 38,5 millones. Y dijo el otro, no, una lana, ¿no? 38,5 millones, ¿de dónde está 3,5 millones? Y se supone que ya habían hecho como un preacuerdo, ¿no? Pero al aumentarle el valor del precio, dijo, no, es que ya no me interesa. O sea, ya era una lana, ¿no? De 35 a 38,5 millones, pues ya no le conviene. Y ya no se hizo la operación. Por eso, por la comisión, fíjate, pues era una lana la comisión. Y habitualmente los que de las inmobiliarias, la comisión era entre el 3 y el 10. Depende cómo te deje el cliente. Por aquí se dejó al 10, pues le metieron el 10, ¿no? Y al final la operación no se hizo. Pero abusados, ¿eh? Porque pues, de repente no ves las letras de los contratos, ¿no? Entonces, eso es una operación de comisión o mediación, ¿de acuerdo? Es deducible, por supuesto, ¿sí? La diferencia entre el ingreso por enajenación, ¿verdad? Y las deducciones autorizadas, ¿verdad? Será la ganancia sobre la cual se aplicará el artículo 120 de esta ley. Eso sobre la ganancia se aplica, pues ya saben, se divide entre el número de años. Las deducciones a que se refiere la versión 3 y 4 de esta ley se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes que se efectuó la erogación hasta el mes anterior al demás. Yo no entiendo porque aquí la actualización en este capítulo siempre es así, desde la fecha de adquisición hasta el mes anterior al demás. Ven ahorita en el mes de mayo, ¿cuál es el mes anterior de la generación? Abril, ¿verdad? Abril de 2000.
22, entonces divido abril de 2022 y había adquirido en agosto de 2008. Divido entre agosto de 2008. Así se hace, todas las actualizaciones se hacen de la misma manera. No sé por qué aquí las separan. Dicen, la de la fracción 3 y 4, la fracción 3, gastos notariales y el avalúo y las comisiones. Entonces también el costo de adquisición se actualiza igual. ¿De acuerdo? Y cuando se sufran pérdidas en una enajenación, puede haber pérdidas, sí, pero a lo mejor está vendiendo más barato de lo que yo había comprado, ¿verdad? Actualizado. En este caso, ¿verdad? Dichas pérdidas, ¿sí?, se podrán reducir en el año de calendario de que se trate y en los 3 siguientes en los términos del artículo 122 de la ley, siempre que tratándose de acciones o certificados se puede conforme al reglamento. La parte de la pérdida que no se busca en un ejercicio se actualizará desde el mes de cierre del ejercicio en que se efectuó la pérdida y hasta el último mes del ejercicio anterior a aquel en que se deduce. Entonces, así es como se actualizan las pérdidas. Y las pérdidas en enajenación de bienes solamente están válidas por 3 años. Personas que en enajenación ya empezaron en 10, ¿no? Aquí no, son solamente 3 años posteriores a la pérdida. Puede ser el mismo año en el que aplicaste que tuviste la enajenación o hasta en los 3 años siguientes. Si, por ejemplo, tuve pérdida en 2021, pues podría aplicar en 2021, y luego 2022, 2023 y hasta 2024. Y ya, si no las apliqué ahí, pues ya se pierden. ¿De acuerdo? Pérdidas. Artículo 122. Si suben pérdidas en enajenación de bienes inmuebles, acciones o partes sociales. No les había dicho, ¿verdad? Pero este capítulo tiene 3 partes fundamentales. 3. Importantes. Inmuebles, incluye obviamente terrenos y construcciones, por supuesto. Muebles, distintos de acciones y partes sociales, y obviamente la tercera son acciones y partes. ¿Sí? Así se divide la ley fundamentalmente, ¿no? 3 conceptos. Inmuebles, muebles y acciones o partes. ¿De acuerdo? Son los 3 tipos de bienes que hay en el apartado de enajenación de bienes. ¿De acuerdo? No hay más. ¿Vale? Entonces, así es como se divide. Entonces, aquí habla de cuando se sufran pérdidas por enajenación de inmuebles y acciones o partes sociales. Se podrán disminuir dichas pérdidas conforme a los años. Si tú sufres pérdidas, las pérdidas se dividirán entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y enajenación. Esto saca como una pérdida acumulable. Igual como haces la ganancia acumulable, la pérdida la sacas como una pérdida acumulable. Cuando el número de años transcurridos exceda de 10, solamente se considerarán 10. Fíjate, en pérdidas son 10, en ganancias, ¿cuánto era? Ya lo acabamos de ver, ¿cuánto dividías para ganar? 20, máximo 20. ¿No? Esa es una diferencia entre ganancias y pérdidas. En ganancias son 20, en pérdidas son máximo 10. ¿De acuerdo? 10 años, esta parte de la pérdida podrá disminuirse de los ingresos acumulables, excepto de los capítulos unidos. Se lo puede restar de todos los capítulos y se acumulará en la declaración anual o hasta en los 3 años. ¿Ya? Lo que les había dicho hace ratito, ahí los puedes ver. La parte de la pérdida no disminuida conforme a la sección anterior se multiplicará por la tasa que corresponda conforme al año de calendario. Se considera la tasa correspondiente al año de calendario siguiente que resulte el impuesto sin exceder de 3. Esta es la pérdida no acumulable, ¿sí?, que se resta de las ganancias no acumulables. El resultado podrá acreditarse en los años de calendario que requiere la sección anterior y obviamente permite aplicar la tasa de impuesto correspondiente sobre el total de la ganancia por naciones de bienes que se obtenga en el mismo. Entonces, las pérdidas, hay una parte de la pérdida acumulable y una parte de la pérdida no acumulable. Suena un poco raro, pero pues aquí está distribuida las pérdidas, ¿de acuerdo? La tasa que se refiere a la fracción 2 se calcula dividiendo el impuesto que resulte entre la declaración anual, entre la base gravable que se haya obtenido y el resultado se multiplicará por. Cuando el contribuyente en medio del calendario no deduzca la parte de la pérdida o no efectúe el acreditamiento que se refiere a la fracción 2, pudiéndolo haber hecho, perderá el derecho hasta por el monto. Recuerden, una parte es acreditada y la otra es deducible. Costo de adquisición. Título 123. ¿Cuál es el costo de adquisición? El costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya adquirido para adquirir. No es como que medio tonto, pero pues eso es lo que es. ¿Sí? Sin incluir intereses ni erogaciones, a que se refiere al artículo anterior.
Cuando el bien se hubiese adquirido a título gratuito o por fusión o escisión, estará dispuesto en el 124. Bueno, por ejemplo, en el caso de herencia, dice, oye, esta casa, pues se la había heredado mi abuelo a mi papá, y luego mi papá me heredó a mí, y entonces digo, ¿cuál es el valor del bien? Entonces tienes que irte hasta el abuelo, ¿sí? Hasta la escritura que tenga el abuelo, ¿de acuerdo? Y esa es la que vas a tomar como fecha de adquisición y como monto de adquisición. Porque obviamente a mí me la traspasaron en cuánto? Pues gratis, ¿no? Gratis, porque fue por herencia, ¿de acuerdo? Entonces en los casos de herencia, pues tienes que ir recorriendo hasta donde encuentres al primero, al que sí pagó por el bien, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? Lo que haya pagado, ¿sí? Lo que haya pagado. Pues seguramente ya pasaron muchos años, ¿verdad? De la fecha. Y recuerden que de todos modos aquí, pues prevé que no puede exceder de 20 años el plazo, ¿vale? Y eso aplica también en el caso de fusión o escisión de sociedad. Actualización del costo. El costo comprobado de adquisición y en su caso el importe de inversiones se deducirá tratándose de bienes inmuebles y certificados de participación inmobiliaria. Se restará el costo de adquisición con la parte del terreno. ¿Por qué se restan los terrenos? Recordar, las construcciones se deducen, pero los terrenos no se deducen. ¿De acuerdo? Esos inclusive ganan valor por el transcurso. Aquí solamente hay 3 tasas, ¿sí? En este capítulo solo hay 3 tasas. ¿Se acuerdan cuando habíamos actividad empresarial? Había un montón de tasas para depreciación, ¿cierto? ¿Sí? Que para computadoras, que para maquinaria, mobiliario, etcétera. No, aquí solo hay 3. ¿Sí? 3% para construcciones, 20% para vehículos y 10% para el resto de bienes. ¿Vale? Para el resto de bienes. Esto es para el resto de bienes muebles. ¿Vale? Entonces, nada más esas 3, ¿no? 3%. Y no coincide, ¿no? Porque ¿cuánto es en construcciones en 5? Aquí baja al 3. ¿De acuerdo? Y en el caso de vehículos, ¿verdad? ¿Cuánto es el valor en régimen general? Aquí baja al 20. Y en el caso de otros bienes, pues todos se quedan al 10, ¿no? Oye, voy a vender unos paneles solares. ¿Puede ser? ¿Eh? Ahí era 100, ¿verdad? Aquí no, se va a ir al 10%. ¿De acuerdo? Es 3, 20 y 10. Y 10%. Claro. 3 para construcciones, 10, perdón, 20 para vehículos. Y aquí son vehículos, ya puede ser cualquier cosa, ¿no? Ya vehículos. Así es. Aquí no importa, no hay una subclasificación. No hay monto tampoco. O sea, si vendes un automóvil, si metes todo. Porque aquí no hay límite de 175,000 pesos, es una ventaja también. Pero, y se le aplica la depreciación del 20%. ¿Sí? Porque el otro, el 25%, de hecho, pues te perjudica, ¿no? Porque en 4 años se acaba de depreciar, ¿no? Y acá al 20% se implica. Y el resto de cosas van bien, ¿no? Entonces, por eso les digo, vendes paneles solares, y dices, no, pues allá era el 100%, y esto si los vendo en este capítulo, los deduzco al 10%. ¿No? 10%. Y recuerden que esto es para cuando lo vas a vender, ¿no? Pues sí te conviene tener un valor más pequeño, porque pues obviamente eso te da más deducción, ¿vale? Bueno, entonces se restará el costo del terreno al costo de la construcción, porque pues obviamente las construcciones sí las vamos a ver. Cuando no se pueda separar el terreno y la construcción, el valor del terreno será el 20%. ¿Vale? Y ojo, esta es una regla para personas físicas, porque me ha tocado personas morales que dicen, es que las estructuras muy antiguas no traen valor de los terrenos, entonces no separan. Dicen, el valor de la operación fue de 1 millón de pesos. No, muy bien. Claro, si pasa 20 años, bueno, es 1 millón, o sea, hace 30 años, es 1 millón, son 1,000 pesos, ¿de acuerdo? 1,000 pesos actuales, dándole 3 euros a la moneda. Y entonces dices, oye, pero no dice cuánto es del terreno y cuánto es de la construcción. Entonces, no te preocupes, 80% para la construcción, 20% para el terreno. Y entonces, de los 1,000, 800 para las construcciones y 200 para los terrenos. ¿De acuerdo? Pero luego dicen las personas, oye, ¿cómo lo puedo aplicar yo? No. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer un avalúo referido. ¿Qué es un avalúo referido? Es un avalúo del bien hoy, pero referido al año en el que lo adquirí. Si lo adquirí en el 87, pues le van a hacer un avalúo, digamos, pensando como si fuera el año 1900.
¿de acuerdo? Pero ahí no se puede optar por el 20-80. Eso nada más para personas físicas, ¿de acuerdo? No para personas no. Y luego, el costo de construcción se disminuyó a razón del 3%. Ahí está lo que les decía, ¿no? Primera regla de deducción es el 3%. Ya no el 5%, como lo habíamos hecho en otros capítulos. Recuerden, este capítulo es específico y tiene sus propias reglas, ¿sí? Entonces, no le hace que digan, oye, porque todo va a ser el 5%. Sí, pero aquí es el 3%, ¿no? ¿De acuerdo? Y además, en otro lado, ¿se acuerdan que cuando vimos lo de reciclo, ahí era el 13, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando metíamos los terrenos. Entonces, no es siempre eso. Entonces, aquí dijo, este dice 3%. Por año transcurrido entre la fecha de decisión y la. En ningún caso el costo será inferior al 20% del costo inicial. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido del mes que se realizó la adquisición y hasta el mes anterior al que se haya realizado la emisión. Mejores adaptaciones, inversiones que inician inversiones, serán sujetas a estos tratamientos. Así, por ejemplo, ya les decía, construir un segundo piso. Pues ya sabemos que eso sí era una mejora, ¿no? Y ahí sí, eso, si tengo las facturas, las puedo meter a deducibles, por supuesto, y aplicaría la misma regla, ¿vale? La deduciría a razón del 3%. Tratándose de bienes muebles distintos de títulos, valor y partes sociales, el costo se disminuirá a razón del 10% anual. Ya la segunda, ¿no? Se acuerdan que era 3, 10 y 20. El 10 para el resto de bienes y el 20% tratándose para vehículos de transporte, ¿vale? ¿Sí? Y aquí el concepto es vehículo, ¿vale? No es como el que teníamos en régimen general, que si era automóviles, camiones y remolques. Aquí no, son vehículos, ¿verdad? En términos. O sea, dicen, oye, el tractor. No, el tractor es maquinaria agrícola, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese no es, aunque dice, ay, pero se puede uno mover ahí, no muy recio, pero sí te puedes mover, ¿no? No, ese no es un vehículo, ¿vale? Se considera que es maquinaria agrícola y se deduciría a la tasa del 10% el tractor, ¿de acuerdo? Pero si tengo una camioneta, una troca, como dirían los del rancho, ¿eh? Pues así la puedo deducir a razón del 20%, ¿de acuerdo? Por años transcurridos. El costo resultante se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se realice la adquisición. Cuando hayan transcurrido más de 10 o de 5 años, en el caso de vehículos, se considera que no hay costo de adquisición. Pues claro, si ya 10 por 10, ¿de cuánto te da? 100, ¿no? Y 5 por 20, ¿cuánto te da? 100 también, ¿no? Entonces dices, pues ya no pueden meter depreciación superior al 100%, es obvio, ¿no? O sea, suena tonto, pero sí es lógico. O sea, ya tienen más de 10 años, en el caso de otros bienes, ya no hay valor arriba. Y en el caso de vehículos, si ya tienen más de 5 años, ya tampoco hay valor. ¿Sí? El contribuyente podrá siempre cumplir con los requisitos de del reglamento, no disminuir el costo de adquisición en función de los años transcurridos, perdón, de bienes muebles, que no pierdan valor por el transcurso del tiempo, sin perjuicio de actualizar el costo. Hay cosas que no pierden valor por el transcurso del tiempo. ¿Cómo que les suena? Que no pierda valor por el transcurso del tiempo. Que no pierde. El terreno sí, pero digamos, son bienes muebles. Este apartado habla de bienes muebles. Hay algunas cosas que no pierden valor, ¿no? ¿Eh? El oro, puede ser, si las piedras preciosas, por supuesto. Tienes un collar de diamantes, probable que no pierda valor por el transcurso del tiempo. Al contrario, ¿no? Van subiendo, ¿cierto? El oro también, tengo unos centenarios ahí. No pierde valor. Yo tengo una compañera que compraba centenarios, estaba que podía. Me juntaba lana y compraba centenarios. Tiene una pila de centenarios. Yo dije, amiga mía, cada vez se ve más bella. Oye, pues sí, hay unas mujeres que estén mayores, tú las ves muy bellas. Oye, con centenarios, hermano. Oye, sí, pues yo le iba a hacer un raspadito a ver si es cierto que era oro puro. No me niego. Pero hay más bienes que no tienen valor. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Tengo una pintura de Picasso. ¿Pierde valor por el transcurso del tiempo? Habrá de arte, no, ¿verdad? Y hay autos, ¿no? Muy antiguos, ¿no? Me agrega un Ford 74. Un Ferrari, ¿no? Un Ferrari 35, ¿no? Están bien padres esos, ¿no? Medio feos, pero están padres. Y hay algo que jala, ¿no? Tengo un vecino que tiene un montón de coches ahí. Hasta hizo un jalón ahí donde guarda sus coches viejos. No los arregla, están todos feos. Yo que si el día que me jubile voy a arreglar todos estos coches.
Y el día que renta el salón, ahí anda empujando los coches para sacarlos del salón. Da una gracia. A veces le ayudo, digo, pobrecillo. Ay, me da tristeza que ande ahí moviendo a pulso. Pero luego te cuentas que tienen un valor importante, ¿no? O sea, que puede que valga, o sea, pueden valer una buena lana, ¿no? O sea, los ves ahí como chatarra, pero ya bien arregladitos, pues se ven bien, ¿no? Eso tampoco pierde valor por el transcurso del tiempo, ¿cierto? Imagínate que tienes un Mustang Shelby. Era de los que le gustaban al robador de autos, ¿no? Entonces, oye, es bien antiguo y está bien padre el Mustang, ¿no? Entonces, obviamente, ese coche, pues de repente vale más. Oye, yo tenía un 8 cuando empecé yo a manejar, ¿no? Entonces, se trajo un coche, un 72, y casi éramos del mismo modelo, pero no podemos 71. Oye, sí, casi nos construyeron al mismo tiempo, ¿no? Y entonces resulta que pues me lo vendieron en 4 millones. Ahora son 4.500, ¿no? Y luego yo lo vendí como en 10,000. Y la última vez que yo se lo voy a comprar, porque si no, y me lo daban en 80,000 pesos, y dije, sí se ha revaluado, o sea, los dos se han revaluado de una manera muy importante, ¿no? O sea, fíjate, otro ejemplo de bienes que no pierden valor por el transcurso del tiempo, sino que al contrario los ganan porque van teniendo más valor. Bueno, mañana vemos esa parte, ¿no? Porque ya se nos acabó la hora, si les parece. Mañana vemos esos bienes que no pierden valor. Bien, muchas gracias, jóvenes. No se les olvide, ya son las últimas participaciones, ya nos queda este tema y el que sigue. Entonces, pues traten de ganar las participaciones. Ya tengan sus participaciones completas, ya no participen, ya les cansa el resto de los contribuyentes. Si hay algunos que les faltan, entonces, bueno, pues recuerden que si no van muy bien, puede ser que pase, ¿no? Después veré a ver si les doy un punto por ahí para que pues, se recuperen algo, porque pues, hoy voy a dar un curso, a ver, los que vayan al curso los voy a regalar. No estaría mal, ¿no? Sale. No creo, diría Alexa. Bueno, muchas gracias, jóvenes. ¿Alguien por ahí tenía una duda conmigo? Sí, profe, yo.